¿Qué tal amigos? Hoy hablaremos acerca de las opciones que se están barajando en el FC Barcelona en el ataque. Pues en estos días estuvieron sonando nombres como el del jugador del Nápoles Kvaratskhelia. En el vídeo anterior, cuando mencionaba el apartado de la delantera, afirmaba que yo no vendería al jugador Rafinha, y lo sustentaba desde el punto de vista de sus números y aportes, como también de la importancia de complementar el trabajo del joven jugador Lamine Yamal, pues no hay que delegarle toda la responsabilidad a tan temprana edad. Sin embargo, hay otra razón que no quise mencionar, y es el hecho de que el jugador aún no está amortizado, un aspecto que muchas veces el seguidor no contempla, y eso significa pérdidas para el club en cuestión, y todos sabemos que el FC Barcelona no se puede permitir ese tipo de pérdidas. Es decir, si el jugador costó 58 millones, en 2 temporadas se ha amortizado unos 23 millones, faltarían alrededor de unos 35 millones por amortizar. Si lo vendes por 70, entonces sí tienes una ganancia. El problema es que serían de unos 35 millones, y eso si la liga te permite utilizarlos, con la dichosa norma del 1-1, y no te aplique las curiosas normas que tiene. En todo caso, así pudieses usar esos 35 millones, ¿a qué buen extremo puedes fichar con ese capital? Lo cierto es que sería muy complicado encontrar un extremo de nivel en ese precio. Sin embargo, ahora surge una buena oportunidad con el jugador Mason Greenwood, que está prestado al Getafe, proveniente del Manchester United. Un jugador que estaba proyectado a ser figura relevante en el fútbol élite, pero por razones personales fue apartado de la plantilla. Y al parecer los ingleses no lo quieren de vuelta y estarían dispuestos a incluirlo en la operación de hacerse con los servicios de Frenkie de Jong. Ya en el vídeo pasado explicaba las razones de vender al jugador holandés. El Barcelona puede tener en Greenwood el complemento perfecto para cubrir la banda derecha, con Lamine Yamal y Greenwood, por muchos años, pues el inglés tiene apenas 22 años, es rápido, muy habilidoso y creativo. Pero está valorado en apenas 7 millones, y ellos esperan recibir 40 millones. En otras palabras, un 500% encima de su valor según Transfermarkt. Eso es para que algunos vean que cuando el Barça pide más de 100 por el jugador holandés no es algo descabellado, simplemente hay que entender cómo es el mercado. En mi humilde opinión, el Barça debería intentar ese fichaje sin renunciar a los 100 por De Jong, en otras palabras 100 más Greenwood, en el peor de los casos 95 y Greenwood, aunque ha surgido una puja con el Atlético por dicho jugador. Pero el Barça tiene el comodín de que Ten Hag quiere a toda costa a De Jong. ¿Por qué considero importante que el Barça se haga con el jugador? Pues porque eso sí te puede abrir la puerta para entonces replantearte vender a Rafinha, y estaríamos hablando de unos 130 o 140 millones libres de amortización, más las otras ventas, como la de Christensen por ejemplo. Y con eso reforzar las otras posiciones que son un lateral derecho y un extremo izquierdo. En el vídeo anterior mencionaba que en lo personal considero que el papel de pivote lo puede desempeñar fácilmente el joven jugador Pau Cubarsí, aunque muchos dicen que lo que se quiere es un jugador contrastado, y se menciona fuertemente al alemán Joshua Kimmich, pues en este momento es la opción más posible debido a que las relaciones del jugador y entrenador no son las mejores, y el jugador podría pedir ser traspasado. Como también sale a relucir el nombre del belga Ahmed Onana, jugador del Everton, quien en realidad debería ser la primera opción, por sus cualidades. Sin embargo, sería algo complicado por la actual cotización del jugador. Pues bien, sea quien sea el fichaje debes vender, y vender bien, para que se puedan traer a los refuerzos que pida el nuevo entrenador, que es al final quien debe sugerirlos. En caso de hacer esta operación quedaría la banda derecha para Lamine Yamal y Greenwood, habría que ver el extremo izquierdo, que es donde salen a relucir nombres como el del portugués Rafael Leao, el del georgiano Kvaratskhelia, o el del japonés Mitoma, principalmente esos tres, pues al Nico Williams renovar, dicen que fue descartado por el Barça. Yo sigo pensando que es una buena opción, pues se habla de una cláusula de salida de unos 50 millones.
Pues en caso de ir a por Leao o Kvaratskhelia se estaría hablando del doble, y claro que tienen calidad, pero habría que analizar a fondo si valen esos 100 millones o más. La otra opción factible sería la del japonés, que sería algo parecido a Williams. Incluso se habla de la posible inclusión de Fati para abaratar la operación, lo cual es una lástima, porque Fati sin lesiones valdría más que cualquiera de los antes mencionados, más que nada desde el punto de efectividad, pues por ejemplo se está hablando mucho de Kvaratskhelia, pero Kvaratskhelia en la actual temporada ha marcado pocos goles, de hecho solo 6 goles en 22 partidos, en 1745 minutos. Sí, ya sabemos que tiene desequilibrio y construye juego, pero hay que pensar si su rendimiento actual va acorde a su precio. Sin duda, mucho va a depender de su presentación ante el Barcelona en la Champions League, aunque no es fácil negociar con el Napoli por sus jugadores. Sin embargo, le mantienen un valor de mercado alto, cosa que no pasaba con Dembélé por ejemplo, podía incluso tener buen porcentaje de regates, de asistencias, pero como no marcaba, cada temporada le bajaban el valor de mercado drásticamente. Lo cual nos hace pensar que estos valores del Transfermarkt al final no son tan confiables nada. También hay que considerar que el Barça es una empresa transnacional, y no solo depende de los resultados, o títulos conquistados, pues también depende de la imagen, de la ilusión, y entre todos esos posibles fichajes quien te puede ofrecer eso es Rafael Leao o Onana, o en su defecto Joshua Kimmich. Y es por eso que considero importante cerrar la operación de Mason Greenwood, porque te abre la puerta a vender a De Jong y Rafinha en buenos precios para poder abordar luego este tipo de incorporaciones. Si esto se diera, el Barcelona podría contar con un once inicial como a continuación. En el vídeo anterior se intentó proyectar los posibles fichajes desde el punto de vista de diversificar los ingresos obtenidos por posibles salidas. No obstante, en esta oportunidad se intenta hacer un enfoque en cuanto a la perspectiva del club. El Barça siempre busca lograr un impacto en la audiencia, por ende, el fichaje mediático, en ese caso, debería ser Rafael Leao. Pero como no sería un fichaje nada fácil, la mayor parte de los recursos se tendrían que enfocar en pocos fichajes. En mi opinión deberían ser 3, Leao, Onana y Foyth. ¿Por qué insisto con Foyth? Si juegas con extremos puros, de suficiente regate, no es tan necesario que el lateral suba consistentemente. En ese caso, necesitas un lateral más marcador, porque recordemos que los demás equipos también buscan tener extremos regateadores, punzantes y encaradores, entonces necesitas a un recio marcador. Por eso Xavi insistía con poner a Araujo en algunos partidos. En todo caso, el fichaje de Mason Greenwood puede ser más importante de lo que parezca, pues tendrías a un jugador joven, con mucho talento y sobre todo, puedes vender bien a 2 jugadores que te pueden garantizar los fondos para fichar a 2 jugadores impactantes y mediáticos. Esperamos haya sido de tu agrado el video. Nos ayudaría mucho nos des un buen like, te suscribas al canal y actives la campanita para que YouTube te anuncie cuando subimos un video. Muchas gracias y hasta pronto.